Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos dando inicio formalmente a la edición del viernes 21 de mayo de 2021 en la 106.7 en Radio Más y también en www.maspergamino.com.ar. En estos momentos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está ofreciendo una conferencia de prensa para conocer detalles y precisiones respecto a las nuevas restricciones que van a comenzar a partir de las 0 horas de mañana y que incluye a Pergamino, independientemente del decreto o la decisión formal que se tome desde el municipio, porque Pergamino está calificada como un distrito de alto contagio, y esto indicaría de que nuestra ciudad estaría en lo que informalmente podríamos denominar un retroceso a fase 1. Esto se va a extender hasta el próximo domingo 30 de mayo. Y viene a cambiar un poco la realidad de los últimos días, aunque también a dar respuesta a reclamos desde distintos sectores. 12 grados la temperatura, 23 minutos de la hora 17, va a continuar lloviendo hoy, también va a llover mañana, según indica el pronóstico meteorológico. Para mañana se espera una máxima de 12 grados, un poco menos que para hoy. Nublado el domingo con una máxima de 15, aparentemente podría aparecer el sol el próximo lunes con una máxima de 19 grados. Uno de los aspectos positivos de la República Argentina de los últimos meses está relacionado con los datos económicos, porque la actividad económica registró en marzo una suba del 11,4% interanual y de esa manera consolidó la recuperación tras la fuerte caída provocada por la pandemia. Estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Fue el primer dato positivo respecto de agosto de 2019 y el mayor avance interanual desde julio de 2010, y además cerró el primer trimestre del año con un crecimiento del 2,3%. Datos que probablemente poco se escuchen, poco se difundan, pero que tienen que ver también con la realidad de la República Argentina. Y en la comparación de marzo contra febrero, el estimador mensual de actividad económica, conocido como el EMAE también, redujo su caída en el orden del 0,2% mensual sin estacionalidad. Esto fue trabajar al 0,9% en febrero y se ubicó solo 1,9% por debajo del nivel pre-COVID de febrero del año pasado. Estos son datos que dio a conocer el Ministerio de Economía de la Nación en los últimos días, que pocos se conocieron, que no tuvieron la promoción necesaria, pero repito, que también tiene que ver con la República Argentina. Palabras más, palabras menos, así informaron las crónicas del día, lo que fue la mejor noticia de la economía en casi un año. Pero, por supuesto, en el medio sigue la pandemia y la Argentina no transita el mejor momento ni por cantidad de contagios, ni lo que es peor, cantidad de muertes. Nosotros seguimos, prácticamente la mayoría de los argentinos, a través de los medios nacionales, las cifras diarias. También por ahí estar al tanto de lo que es la cifra de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Pero es alarmante lo que ocurre también de manera cotidiana en Pergamino. Los reportes de la Secretaría de Salud de cada mañana responden a los datos del día anterior. Y de acuerdo a lo que informó hoy el municipio,
se registraron 124 nuevos contagios. Ayer se batió el récord de contagios en un día, 174. Pero además ya estamos en Pergamino en el orden de los 11.063 positivos totales. Hemos pasado el 10% de la población afectada, de acuerdo al último censo, que indicaba 109.000 habitantes en el partido de Pergamino. Son 943 los casos activos, otro récord consecutivo desde los últimos 5 días. 943 pergaminenses están atravesando la enfermedad en estos momentos. Hay otra cifra récord que se establece hoy y tiene que ver con la cantidad de internados, porque son 97 las personas internadas, de las cuales 20 permanecen en áreas de cuidados intensivos. 236 los muertos desde que comenzó la pandemia. Pero los números escalofriantes es que desde marzo del año pasado a marzo de este año, en Pergamino fallecieron 19 personas por mes de acuerdo al promedio. El promedio es 19 fallecimientos por mes. Esto se modificó en doble porción durante el mes pasado, en abril, donde murieron 43 pergaminenses, más del doble de los 12 meses anteriores. Pero hoy, 21 de mayo, cuando todavía faltan 10 días para completar el quinto mes del año, Pergamino registra 50 fallecimientos por COVID-19. 50 personas murieron en Pergamino por coronavirus, de acuerdo a los datos oficiales. Y en este contexto, el gobierno nacional, después de escuchar el comité de expertos y mantener 2 videoconferencias para buscar el respaldo de los gobernadores, el presidente Alberto Fernández tomó la determinación entonces de introducir nuevas restricciones para contener la escalada de casos de coronavirus. Y en este nuevo esquema de confinamiento, el temor de una parte es que se vuelva a afectar la economía. ¿Y en qué medida, pese a restricciones por menos días en principio de lo que se anunció el año pasado, cuando el COVID tuvo más contemplación respecto de la República Argentina? Y aquí también se genera lo que habitualmente conocemos, entre comillas, como la grieta, ¿no? Ese porcentaje que pide restricciones, que pide que el gobierno reaccione, que el gobernador actúe y que el intendente pida ayuda si no puede, y si no, que tome la determinación de pedir el retroceso de fase, algo que debería haber pasado ya hace algunas semanas. Son las decisiones que tienen que terminar de tomar los gobiernos. Gran parte pensando en la economía y otra parte en la salud. Pero evidentemente estamos en una agenda de prioridades que debe ser única. Porque si bien hay una economía que tuvo muy buenos números en marzo, como contaba recién, está lejos de contar con una recuperación que deje tranquilo al gobierno, a los empresarios y a los argentinos en general. El mejor ejemplo es que, producto de la pandemia, aumentó el nivel de pobreza a niveles más preocupantes, porque hoy más del 50% de los niños en el país son pobres. Hay más, las personas bajo la línea de pobreza ya son 19 millones, lo que representa el 42% del total de los habitantes del país, y muestra un crecimiento del 6,5% durante el año en pandemia. Y si a esos números, para completar las cifras actualizadas, se agrega la inflación, que más allá del 29% presupuestado para este año, sigue un ritmo del 4% mensual desde fines del año pasado, la situación es aún peor. La pandemia llegó a la Argentina en un momento crítico de la economía. Llegó a un país empobrecido, donde todo cuesta más y donde la solución, como muchas otras cosas de la Argentina, son parches. Hace un ratito se confirmó la llegada de 1.800 primeras dosis de la Sputnik V
para aplicarse entre mañana y el próximo miércoles. Había dicho hace un par de días el director ejecutivo de la región sanitaria cuarta, aquí en Cairós, en Radio Más, el doctor Walter Martínez, que en Pergamino se inscribieron 47.053 personas. Y de esa cantidad de inscriptos, 16.000 tienen entre 18 y 59 años, es decir, el segmento que se va a vacunar al final del camino. Pero, no obstante, más del 60% de los inscriptos del Pergamino ya fueron vacunados. Pero además, algo así como el 62% de los inscriptos fueron vacunados y el 92% del personal de salud. Lo que habla de cifras que no son menores para los pergaminenses en plena pandemia. Los cuidados, las vacunas y una economía en crisis. Está claro igual que el golpe para sectores como el gastronómico, la situación es más compleja, ya que los feriados y los fines de semana es cuando más trabajan. Negar la pandemia, negar el aumento de contagios es tan irreal como negar que el cierre de la producción afectará a la economía. El problema es cuando no se puede elegir, cuando solo queda optar, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos independencia de la responsabilidad del gobierno, que ya sabemos cómo actúa o cómo están acostumbrados a resolver los gobernantes, pensando en qué o en quiénes, porque resulta imposible que no dejen de mirar las próximas elecciones. Resulta imposible que no dejen de pensar en cuánto le va a costar políticamente más restricciones o medidas antipáticas en medio de una crisis económica. Si no nos protegemos nosotros, nadie lo hará sin nosotros con efectividad. Solo con esa conciencia ciudadana, el endurecimiento de las sanciones, porque estas restricciones deben ser controladas inevitablemente, los mensajes más claros, los mensajes más contundentes desde los gobiernos y el reforzamiento de las instancias de salud será en gran parte la ayuda para intentar frenar la aceleración o esta velocidad descontrolada de la pandemia, pero también la sangría económica que supone, ¿no? Ningún gobierno quiere ponerle el cascabel al gato. Y para eso no llaman a las cosas por su nombre. Es difícil encontrar que algún dirigente político, que algún gobernante haga referencia a la palabra epidemia o situación epidemiológica. Pero si no reconocemos la verdad, poco podremos esperar. La verdad son los números, la verdad son las cifras que todos los días se renuevan y para mal, lastimosamente. Los cánticos que solo apelan al espíritu cívico y nada más están condenados al fracaso, como también comprobamos todos los días. Desde siempre el recurso a severas sanciones por el incumplimiento de las leyes ha sido efectivo. Y desgraciadamente el hombre no entiende otro discurso. Desgraciadamente no se encuentra otro camino que no sea el de las restricciones. Confinamientos tardíos, escasez de pruebas o minimizar la gravedad de la pandemia. Todo eso se viene escuchando, todo eso genera críticas contra los gobiernos, a quienes se los acusa de no haber tomado las precauciones necesarias para proteger a los ciudadanos de coronavirus. En algunos distritos del país, ya algunos médicos, hoy medios de Neuquén, por ejemplo, hacen referencia a testimonios de profesionales de la salud que reconocen que deben elegir a quién conectar el respirador y a quién no. Bueno, a esto hemos llegado, lamentablemente, aunque las alarmas se encendieron hace mucho tiempo. Empezar a resolver un problema es reconocerlo, y cuando no se lo reconoce, lamentablemente, estamos condenados a sufrir, como ha pasado en otros tantos pasajes de la historia de la República Argentina.
la falta de precaución y de prevención, pero fundamentalmente de tomar decisiones, y esto que hacía referencia, a lo que está pasando en otros lugares del país. Tener que elegir entre quién dejar vivir y lamentablemente a quién, por voluntad de otros, ponerle punto final a la vida. Memo García en Radio Más, todos los días a las 5 de la tarde.